que estaba en riesgo anteriormente con los gobiernos neoliberales. Entonces hay un esfuerzo que se realiza inicialmente de Nacal y eso tuvo un giro en el tema de las intenciones de privatizar el vital líquido a nivel urbano. Y por supuesto también iba a tener algunas implicancias a nivel rural, porque al final lo que querían era ahorrar más recursos y que esto recayera pues en el bolsillo de la gente. Entonces esas son una de las cosas que vamos a abordar el día de hoy, porque se habló sobre ese tema, cómo estábamos antes de los 17 años y después de haber asumido en 2007 el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, el presidente y vicepresidenta de la República, entonces ha habido una prioridad. Nosotros en algún momento se ha planteado que después de la educación y la salud, el agua es en tercer orden de prioridad que tenemos, pues porque sin ella nosotros creemos de que no se pueden hacer muchas cosas. Y después se vienen agregando otros elementos, el elemento de la calidad, la utilidad práctica que se le da al uso del agua como un producto, como un recurso finito, es decir, de que se está agotando si no lo cuidamos, etcétera. Entonces esos temas vamos a profundizar, pero para que tengas una idea, lo primero que nosotros hicimos en el Congreso fue dedicar como un tributo a los héroes y mártires de la patria, que durante todos estos años fueron los que dieron su vida para que nosotros tuviéramos una Nicaragua como la tenemos ahora, pues con un planteamiento distinto, donde el enfoque es la gente y no es el tema de la economía, que en algún momento esa era la prioridad, porque decían de que resolviendo la economía entonces se iba a resolver la pobreza. Iba a gotear, dice. Exactamente, y al final no le llegaba nada. Nosotros tenemos el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, donde casi el 60% de la inversión pública está relacionado a los proyectos que son sensibles en educación, salud, camino. Ahí nos encontramos con el tema del agua. Entonces, hay una gran diferencia de las cosas, cómo estaban y cómo las encontramos ahora. Entonces, eso decimos nosotros en saludo al 45 aniversario de nuestra gloriosa Revolución Popular Sandinista y en tributo pues a nuestros héroes y mártires. Entonces nosotros dedicamos este Congreso. Y Agua para la Vida, el significado que tiene es de que, como te decía, en todas las labores domésticas que se le llamaban, nosotros hablamos como un derecho humano que deben tener la familia y que debe estar dentro del hogar, además que debe haber suficiente cantidad para que haya continuidad en el servicio, en el área rural al menos 16 horas continua. Entonces eso es el esfuerzo que hemos estado realizando y en donde tenemos una confluencia, 3 instituciones, el ENACAL a nivel urbano, el FICE a nivel rural, pero en medio a la Autoridad Nacional del Agua, que es la que rectorea los recursos hídricos en el país para uso doméstico, consumo humano, para fines productivos, pero también para fines industriales, que eso también Rodolfo nos va a ampliar sobre ese tema. Entonces el Congreso, inspirado en nuestros héroes y mártires, en saludo a nuestro 45 aniversario de la Revolución, y donde se sustenta el lema de Agua para la Vida, porque en primer lugar reconocemos que son las mujeres, las niñas y los niños los principales afectados cuando no hay este vital líquido en el hogar. Ellas son las que se encargan de irlos a buscar o de trasladarse para ir a realizar alguna actividad como lavar la ropa, por ejemplo, pero también acarrear el agua pues para las diferentes actividades. Entonces hubieron muchas actividades y nosotros el día de hoy nos sentimos satisfechos porque de este esfuerzo que se realizó, nosotros además de tener un evento presencial donde habíamos más de 300 personas en el Olof Palme, también habían 17 puntos de conexión donde había otra cantidad de gente, pero también estaban las redes. Teníamos una conexión con detalles que te podemos decir de cómo fue llevado este evento. Decimos nosotros de occidente a oriente, de norte a sur y del centro hacia el litoral atlántico, es decir, todos estábamos en sintonía durante toda la mañana y parte de la tarde pues para presenciar
los resultados de las victorias que se han obtenido en materia de agua potable y saneamiento a nivel urbano y rural con nuestro gobierno en esta segunda etapa de la revolución. Ya vamos a ampliar de esos temas. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, por esta invitación. Y sí, como comentaba el compañero Virgilio, para nosotros este congreso fue una experiencia maravillosa porque pudimos presentarle a todas nuestras familias nicaragüenses todo el trabajo que viene haciendo nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Ya te comentaba, Virgilio, mira, teníamos alrededor de 300 personas presenciales en Los Palmes, 600 a nivel nacional que estaban en los diferentes puntos donde teníamos conexiones, pero además, según las plataformas, nuestras redes, tuvimos más alcance a más de 6.000 personas en todas las redes, pues, porque fue transmitido en vivo. Entonces, fue un excelente congreso. Una de las partes muy importantes del Congreso y que es algo que venimos trabajando desde hace como 3 años en las 3 instituciones es que logramos presentar, y ahí la estábamos viendo en las imágenes, el sistema de información que hemos trabajado de agua y saneamiento, es decir, le hemos denominado SINIMBU, ¿verdad? Eso me llamó la atención y ahí lo tienen ustedes en la parte superior izquierda. SINIMBU, sí, es Sistema de Información, y NIMBU de Chorotega es agua. Entonces, sistema de información del agua. Entonces, en una plataforma en donde a través de mapas interactivos podemos presentar todos los proyectos que viene ejecutando en ACAL, en el área urbana, todos los proyectos que vienen ejecutando los compañeros del FICE en el área rural, y nosotros desde la parte de la regulación de los recursos hídricos a nivel nacional. Fíjate que ahí está prácticamente lo que es recursos hídricos. ¿Cómo hemos venido avanzando? Desde que se creó la Autoridad Nacional del Agua del 2011, cuando teníamos inicialmente 2 concesiones de agua. Hoy actualmente tenemos más de 2.000 concesiones de agua a nivel nacional, y ahí vas viendo prácticamente cómo va ese avance año por año. Y eso, como dice el compañero Virgilio, nos permite a nosotros ir planificando el recurso hídrico para poderlo regular, y esto nos permite dar agua a la población. Es decir, esto es un trabajo articulado que sin planificación pues no podés tener ese vital líquido, ¿verdad?, que le llegan a la familia nicaragüense. Es decir, garantizar la explotación racional de los recursos hídricos, correcto. Entonces ahí tenemos que entrar a regular a las empresas privadas, como decía el compañero Virgilio, el sector agrícola, el sector industrial, el sector, todo lo que tiene que ver con el tema de los prestadores de los servicios a nivel nacional. Y 2 aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta que se logró con nuestro gobierno, que en el 2007 sale la Ley General de Aguas Nacionales, es decir, entra el comandante Daniel, en septiembre del 2007 sale la Ley General de Aguas Nacionales, y hay un artículo muy claro que dice que el agua no va a ser objeto de privatización alguna. Es decir, desde ahí se da la pauta de que no hay privatización del servicio de agua potable y saneamiento. Y en el 2010 sale la ley especial de los comités de agua potable y saneamiento, es decir, aquella gente en las comunidades les da el derecho y las obligaciones para que ellos puedan administrar su sistema de todos los proyectos que se vienen ejecutando desde el FICE con el apoyo de nuestras alcaldías municipales. Es decir, las familias pasan a ser protagonistas. Pasan a ser protagonistas, y hay un proyecto, Virgilio te puede ampliar un poco más, los proyectos guiados por las comunidades, ¿verdad?, en donde son los mismos protagonistas que hacen sus propios proyectos de agua potable y saneamiento. Es decir, aquí esto es el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo Humano centrado en la familia nicaragüense, y eso es un logro que solo con este gobierno lo hemos podido obtener como nicaragüenses. Fue, según lo que estamos viendo y lo que ustedes están comentando a los televidentes, oportuno y efectivo este congreso. Así es, en este congreso se resume, se sintetiza 17 años de gobierno, qué es lo que se hace desde cada una de las instituciones, pero también es importante resaltar de que teníamos, por ejemplo, en el área rural, teníamos el 27% de cobertura, donde teníamos 5.200 comunidades rurales. En el 2023-24, en la actualidad, nosotros tenemos el 57%, es decir, el 100% más, pero con 7.200 comunidades rurales. Es decir, si hacemos una comparación
entre lo que había hace 17 años, nosotros pudiéramos estar hablando de un 76% de cobertura, tomando en cuenta en una posición como estática de que no haya crecimiento de las comunidades, pero hemos crecido en más de 2.000. Por lo tanto, ese dato de ir cerrando esa brecha siempre lo vamos a tener ahí, porque hay una tendencia que al 2030 van a haber unas 500 comunidades rurales más nuevas. Es decir, hay información donde nos dicen de que mucha gente se está creciendo. Pues había una comunidad, entonces se crearon la familia hace 17 años. Habían niños entre 5 y 10 años que hoy ya tienen su familia, entonces ellos presionaron a la familia y ya tienen su terrenito, ya tienen su demanda también de los servicios básicos como de agua, energía, camino, educación, salud, etcétera. Entonces, este ejercicio que se sintetiza, como te digo, en un congreso donde hay presentamos a la población resultados de lo que se ha hecho en el área urbana, son 153 municipios, la metodología para calcular la cobertura, el compañero Ervin lo tuviste vos en el programa y él plantea de que es sobre la ampliación de conexiones que deben de haber en cada municipio, porque no se han creado nuevos municipios, sino que se mantienen los 153, pero lo que va creciendo es la demanda de la población para tener mayores conexiones a nivel urbano. Y eso está ahorita casi en el 94%, es decir, el avance es significativo. Y las inversiones millonarias. Y claro, solo en agua rural, ¿cuánto se ha invertido en estos 17 años? Nosotros en los últimos 12 años, porque el FICE en algún momento lo que realizaba, lo que ejecutaba, lo que promovía eran proyectos multisectoriales, es decir, había cunetas, habían escuelas, habían centros de salud en pequeña escala, parques. Entonces hubo un momento en el 2012 donde se dice, además del agua, también habían algunos sistemas pequeños en menor proporción. Entonces, porque estaba la famosa, había una dirección en el ACAL de acueductos rurales, fue una experiencia, pero después en el 2012 ya el FICE queda específicamente desarrollando actividades concentradas en el tema del agua potable. Y estamos hablando de más de 82 millones de dólares que se han desarrollado, tenemos cerca de 500 proyectos en los últimos tiempos, pero también en coordinación con las alcaldías. Recordemos de que el gobierno central envía transferencias a los municipios y el 10% del monto del presupuesto general de la República tiene que estar destinado para las municipalidades. De ese 10%, el 7.5% tiene que estar destinado para agua y saneamiento. Entonces también hay acciones en los municipios donde ellos formulan los proyectos, también ejecutan los proyectos. A veces lo hacemos en coordinación, a veces nosotros tenemos intervenciones en coordinación con el ACAL para algunas municipalidades. Entonces de ahí la cantidad de proyectos pues que han habido, como te digo, de pasar del 27% a un 57% de nuevos sistemas de agua potable. Y saneamiento está un poco más bajo, andamos por el 50%, pero igual, es decir, nosotros los sistemas de saneamiento, las soluciones de saneamiento que están planteadas para el área rural, históricamente han estado en las famosas letrinas, pero son letrinas con una concepción distinta a solo hacer el hueco y poner la plancheta, el sentadero y forrarlo. Entonces eso atentaba contra el medio ambiente. Ahora nosotros el cuidado que tenemos que son, le llamamos letrinas mejoradas, es decir, que están con todos las especificaciones técnicas y que son emanadas pues por organismos rectores como el mismo MISA, Marena, y eso tiene una duración entre 3 y 5 años. Entonces hay un momento que hay una fluctuación. Sin embargo, también estamos promoviendo el tema del arrastre hidráulico, donde se pueda, donde hay suficiente cantidad de agua. Entonces las inversiones tenemos que levantarlas un poquito más, pero la gente también tiene el igual derecho que tiene la gente. Arrastre hidráulico le llama a usted a que la familia tenga un inodoro. Así es. Normal, con servicio de agua. Exactamente. Y que eso le da un enorme salto en su calidad de vida. En su calidad de vida y además seguridad, porque a veces la letrina está alejada, en la noche hacen uso
de la letrina está alejada a una cierta distancia cuando tenemos sistemas con arrastre hidráulico o inodoro. Esos están dentro de la casa y eso permite que las niñas, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, entonces tengan mayor accesibilidad. Estamos en esa línea donde se pueda, donde están los recursos suficientes. A veces tiene que ver con una decisión comunitaria, porque aquí hay mucha participación comunitaria, aquí hay muchas decisiones comunitarias, hay una instancia que es el Comité de Agua Potable y Saneamiento que en lo general es el que se encarga de definir cuál es la solución que ellos requieren en ese momento, porque a veces se puede, en este momento tal vez no, pero después, posteriormente, vamos a convertirlo esto en un proyecto macro localizado, donde hayan varias comunidades en un mismo sector, y entonces nosotros vemos, identificamos que hay una unidad hidrológica que garantiza suficiente cantidad de agua para que la gente tenga pues esa calidad de vida deseada, y que es un planteamiento que hizo el comandante Daniel en su momento. Nadie se tiene que quedar atrás, y estamos hablando en cantidad de agua y en calidad del agua, es decir, hay sistemas de tratamiento que tienen mucha rigurosidad y donde interactuamos ahí con el MINSA, con el tema del monitoreo de la calidad de agua. Ahora con el Ministerio de Educación estamos haciendo muchas conexiones. Tenemos una instancia que es la COMISACH, que es una comisión sectorial interinstitucional de agua potable y saneamiento con dignidad, y interactuamos muchas instituciones, pero también hay algunas ONG. No están cerradas las puertas para la ONG, lo único que diferencia unas de otras es de que estas están dispuestas a apoyar un programa de desarrollo que tiene nuestro gobierno, y no como otros que en algún momento hasta hicieron campañas para que muchas empresas incluso ni que aplicaran. Al final no les dio resultado, que se cortara el agua y que no llegaran los proyectos a las comunidades. Ustedes han abordado un tema muy importante, y es que si se hubiese privatizado todo el sistema de agua potable como se quería hasta el 2006, nada de estos proyectos estarían llegando a las comunidades, porque el inversionista privado solo ve la rentabilidad, y tampoco habría regulación de los recursos hídricos. Efectivamente, seríamos prácticamente un país con un mercado económico de agua, ¿ya? Es decir, un mercado económico privado, ¿verdad? Como existe en algunos países de nuestra América Latina, y eso es algo bastante que tener un poco cuidado, porque al final este es un tema social, pues, y nuestro gobierno en este aspecto ha sido bien contundente con el tema de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Fíjate que Virgilio ya te daba más o menos un dato de toda la inversión pública, pero nosotros en esto del Congreso presentamos al final, dentro de las conclusiones, que durante los 17 años de nuestro buen gobierno tenemos más de 1.200 millones de inversiones en agua potable y saneamiento. O sea, entre rural, urbano, saneamiento. Correcto, y ahí queda por afuera todo lo que las transferencias, es decir, estos son proyectos que se están ejecutando desde el gobierno central, pero sabemos que también hay otras ejecuciones a través de nuestra alcaldía. Entonces, date una idea de todo ese trabajo, pues son 1.200 millones de dólares que se han venido ejecutando durante 17 años. Y también no solamente pensar en lo que es avanzar en las brechas de cobertura. De que el compañero Ervin hablaba, recordemos que antes eran más de 16 horas de apagones, no teníamos luz, y el 95% de los sistemas eran a través de la energía. Se caía, el agua no había agua, no tenías luz, no tenía agua. ¿Cómo hacían nuestras familias nicaragüenses durante esos tiempos? O sea, es un tema que también no solo ver el tema de cómo avanzando con las brechas de cobertura, sino cómo avanzamos con las horas del servicio. Y ha habido ahí saltos, sobre todo para aquí, pues para Managua han habido saltos bastante grandes. Hay proyectos como lo que comentaba el compañero Barreda de Nedón, que se están invirtiendo cualquier cantidad de millones de dólares, pero eso no es para ampliación de más conexiones, sino para meter más horas de agua potable. Entonces, no es un tema también solo de pensar qué es lo que hemos hecho en la ampliación de cobertura, sino cómo hemos mantenido los servicios o cómo hemos doblado los servicios que antes no existían. Y otro punto importante que también se destacó en el Congreso
es el saneamiento. Y cuando hablo del saneamiento, hablamos del emblema que tenemos nosotros como gobierno de la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua. Es decir, una planta de primer mundo. O sea, en la región no hay otra planta que va a ser ampliada, ¿no? Que está siendo ampliada. Y no hay otra planta de tratamiento como la que tenemos nosotros. O sea, entra el comandante, en 2008 se inaugura la planta de tratamiento de Managua. Date una idea que antes en la cobertura en saneamiento en Managua era el 35%. Todo iba para el lago. O sea, no había un sistema de que tratara la agua. Hoy actualmente la cobertura, según tengo entendido, por parte del sector urbano anda alrededor del 65-70%, con ya proyecciones para ir cerrando en 80, 87%, 85%. Es decir, se han hecho unos grandes avances en los temas de saneamiento, y lo que significa para nosotros la planta de tratamiento de Managua es bastante esfuerzo, pues, de este gobierno. Y ahora, pues, que se está haciendo un proyecto de generar energía, pues, a través de biogás. Es decir, hay mucho trabajo alrededor de este tema. Además de las 2 plantas de generación solar que están en construcción. Y también tenés que ver las plantas de tratamiento de Tipitapa, la planta de tratamiento de Ciudad Sandino, que también todo eso iba para el lago. O sea, todo eso era descarga hacia nuestro lago de Managua. Es un tema de que hay que hacer conciencia, ¿verdad?, la población con nuestro lago, porque lo tenemos que cuidar entre todos. Es decir, este esfuerzo interinstitucional de ENACAL, FICE, ANA, es genuino en América Latina, porque ustedes están trabajando en sinergia todos. Ese es que nosotros tuvimos una experiencia de visitar cuando todavía el Banco Mundial no había interrumpido el apoyo que se le daba a los países en la región. Los ODS tienen una vida de 15 años que terminan en el 30. Entonces, en algún momento nosotros visitamos la experiencia de Costa Rica, y ahí hay un gran conflicto entre el AIA, que es la instancia nacional, y las ASADA, que son las asociaciones, porque está privatizado, son asociaciones de agua y saneamiento. Es decir, ahí es una instancia privada, que el que no paga sencillamente no tiene el agua. Desde aquí, como decía Rodolfo, por el agua no se paga, aquí no se cobra sobre las cosas que están alrededor, los costos indirectos. Hay energía, entonces se tiene que pagar la energía, hay un sistema de tratamiento que se tiene que costear, y además de que hay personal que se tiene que costear, hay que dejar ahí un poquito de dinero para las reparaciones, para la operación, para el mantenimiento. Todas esas cosas, allá hay un conflicto entre el AIA y estas asociaciones, que es como poder decir entre el ENACAL y el FICE, las municipalidades, y el conflicto con los comités de agua potable y saneamiento. Aquí hay un ordenamiento a partir del 2007, pero además hay mucho desarrollo de capacidades a nivel comunitario, a nivel local, y donde permite a la gente, además de tomar las decisiones, también administrar su propio sistema. Y nosotros le llamamos como una cadena de sostenibilidad, porque estas grandes inversiones tienen que estar entre 20 y 25 años de vida útil. Si eso es menos, entonces la inversión no fue bien calculada, no fue bien planificada, no fue sostenible en el tiempo. Entonces, para que haya sostenibilidad, tiene que haber, le llamamos cadena de sostenibilidad, tiene que haber una armonía entre el nivel central, o viéndolo de abajo hacia arriba, pues cómo funciona nuestro gobierno. Una comunidad organizada, capacitada, donde la mayor parte de las decisiones las toman las mujeres, porque son las que hacen uso del vital líquido en el hogar o para las diferentes actividades reproductivas del hogar. Pero también está el nivel local, que está fuerte. Hay una instancia que, digamos, como que coordina todo el desarrollo económico local, que es el INIFON, y tenemos también gobiernos regionales, que no los podemos dejar a un lado, pero estamos hablando de la costa Caribe, y el gobierno central. Hay una armonía, todos estamos en función de las demandas de la gente, no nos estamos peleando, al contrario, está esa instancia, la Comisage, que es envidiable,
Es decir, nosotros trabajamos con algunos organismos y dicen que a nivel de Centroamérica, porque nosotros tenemos sistemas de información a nivel de Centroamérica, el Caribe, incluso Sudamérica, que de una u otra manera se han homologado. Pero ellos dicen, y hay un reconocimiento hacia Nicaragua, porque se facilitan las cosas. Y es porque tiene que ver. Y además, si necesitan energía eléctrica, está en Atrel, es que Ministerio de Energía y Minas. Pero es que hay un liderazgo, una voluntad política de liderazgo nacional, el comandante Danilo y la compañera Rosario Murillo, que han dicho, nadie se quede atrás. Y hay que hacer las cosas lo más rápido posible. Y todos tienen que acceder a los servicios. Y a todos los servicios. Aquí no se queda nadie. En las comunidades rurales vos te encontrás que ahí anda el MESCA, que anda el INTA, que anda el MACFOR, que está la educadora y la trabajadora de la salud que están involucradas en el tema del agua, porque el agua es como un eje motivador para poder planear muchas cosas que hacen el resto de las instituciones. Entonces eso es armonía, ahí hay integralidad, no es un enfoque aislado como había anteriormente. Don Adolfo, antes la plancheta de la letrina se la dejaban en el cerco y el sentadero. Pasaban 2 años, el sentadero después se convirtió, le pusieron otra piedra y era un lugar para que llegaran varias personas y a echarse su bikinyuki, como dicen. Pero esa letrina no llegaba al fin determinado, entonces se hacía una fosa y esa no estaba tratada. Entonces a veces eso era parte de la planificación que hacía y con eso le daban cumplimiento, le daban salida a los planes en el tema de saneamiento. Ya no digamos en el agua, lo justificaban. En el agua potable rural no se invertía porque no era rentable. O sea, habían indicadores, había un umbral que le llamaban, y donde si te pasabas de ese umbral, sencillamente esa obra no iba ahí porque era muy cara. No se pensaba en la gente, sino en la rentabilidad de ese bien, de ese servicio, de ese derecho humano pues que tiene la gente. Esa sinergia con que trabajan las instituciones de Nicaragua es lo que hace la gran diferencia en la ejecución rápida, efectiva de diversos proyectos. Para ir concluyendo, ¿en qué concluyeron con el Congreso? Bueno, en principio, ¿verdad? Nuestras conclusiones están enfocadas en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano, ¿verdad? Como te decíamos, de lucha contra la pobreza. Tenés que ver los ejes de trabajo que están referidos a las políticas de agua potable y saneamiento y a la política de cambio climático, donde tenemos ahí una serie de trabajo entre todas las instituciones. Pero también hubo presentaciones de stand de diferentes actores, o sea, tenemos stand de FICE, de la UNI, de INATEC, de ENACAL, de ANA, de los comités de Cuenca, del MINSA, y todo eso se llevó a tener conclusiones de que estos avances que hemos venido realizando en 17 años de buen gobierno son es lo que nos ha llevado a toda nuestra familia nicaragüense a dar ese beneficio o a restituirle esos derechos que se habían venido denegando. Pero además podemos tener como conclusión todas estas brechas, todos estos saltos de brechas de cobertura que prácticamente se han venido duplicando a lo largo de todos estos años, las inversiones de los proyectos de agua potable y saneamiento, los miles de millones de dólares que se han invertido, toda la planificación nacional hídrica, como la venimos trabajando desde el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, los planes de acción GIR, los planes de fortalecimiento de capacidades territoriales que tenemos con los comités de Cuenca y con los comités de agua potable y saneamiento. Todo el trabajo de planificación nacional hacia lo local. Es decir, aquí donde vos decías ANA, FICE y ENACAL, no, hay más instituciones, no solamente los 3, ¿verdad? Ahí tenemos todo el conglomerado de todas las instituciones que tienen que ver con el tema de agua, que es un eje transversal en toda la planificación. Entonces, prácticamente el mensaje para nuestra población fue ese, es decir, esto es lo que hemos venido haciendo en saludo al 4519, 17 años de trabajo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Virgilio, ¿sus palabras finales? Sí, este congreso también tuvo, no como un valor agregado, sino que estaba pensado, de que hubo una fuerte cantidad de estudiantes universitarios que participaron, donde se le dio a conocer muchas tecnologías que ellos están haciendo uso de su currícula
educativa de formación, entonces se le van a facilitar muchos elementos a los ingenieros, arquitectos que estaban ahí presentes para que también vayan en sintonía, se vayan enamorando de esta temática, la temática del agua potable y el saneamiento para el consumo humano, pero también para otros fines. Entonces, eso fue satisfactorio, que también le hicimos el llamado a estos estudiantes para que acompañen a las comunidades, para que acompañen en las actividades de reforestación, para que los tomadores de decisión de las universidades también coloquen estas prioridades, porque estamos hablando que en el corto, mediano y largo plazo siempre vamos a estar resolviendo la problemática del agua y saneamiento y vamos a necesitar de profesionales. También nosotros incluimos a la costa Caribe en este congreso, y donde hicimos un reconocimiento del valor distinto que le dan al agua como elemento de la naturaleza, de los 4 elementos de la naturaleza, además de la tierra, el fuego, el aire. El agua para ellos tiene un significado distinto, aleccionador para el resto del país, porque es un valor espiritual, es un valor, a pesar de que tienen muchos recursos. Nosotros en Nicaragua tenemos muchos recursos, nosotros necesitamos seguir haciendo inversiones para que le llegue el agua potable, el agua segura a la gente, y eso es también una de las cosas de los acuerdos que se tuvieron en el Congreso, y de continuar con las victorias en agua potable y saneamiento, porque los triunfos son del pueblo, todo lo que se viene es pensado por el pueblo. Ese es el pensamiento de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, que vamos a seguir. El compromiso de las instituciones es continuar con eso y con en mayor cantidad. Vienen más victorias en otras. Claro, convertirlas en más victorias, exactamente, don Adolfo. Muchas gracias a Virgilio Bravo Plata, director general del FICE, y a Rodolfo Lacayo, director ejecutivo de el ANA, que nos ha acompañado la noche de hoy. Es bajo un torrencial aguacero que está cayendo en la ciudad capital en este momento. Ya lo había advertido el INETER, así es que los que conducen, que nos van escuchando, y los que están en sus casas también, hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Antes de irnos, quiero